Me da mucho gusto que estemos en ese recinto. Platiquemos un momento sobre eso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en cada estado una casa de la cultura jurídica. Para algunos públicos ya son espacios conocidos por su biblioteca, por sus eventos, pero yo en las oportunidades que he tenido directamente he sugerido a integrantes del Consejo de la Judicatura, ahora antes llamado, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, darle todavía mejor impulso y uso a esos espacios. Por ejemplo, este es un inmueble histórico hecho de Xalnenet, una piedra propia de aquí de Tlaxcala, y ojalá un día algunos de esos inmuebles se convierten en casas de estudio de los sistemas normativos propios, de los derechos de los pueblos originarios, pero afortunadamente hoy estamos conociendo y utilizando ese espacio. Hoy vamos a dar paso al tema de la antropología jurídica y de los peritajes antropológicos. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Payastu, como ya mencionaron. Tengo diversos tipos de actividades. Soy funcionaria de Tribunal Electoral, el lugar donde llegué por mi director de tesis, como ella mencionó, que siendo académico de la UNAM fue nombrado, y a la vez como integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y investigadora. Por ejemplo, el año pasado que hice el postdoctorado, pues siempre he tenido este gusto y honor de poder aprender a través del trabajo de campo diferentes elementos o aspectos de la comunalidad. ¿Quiénes son nuestras maestras y maestros? Pues las y los comuneros de las comunidades y sus autoridades, que al final pues son comuneras y comuneros que en un momento la asamblea pues pidió que como servicio a la comunidad sean autoridad y luego regresan como comunera o comunero, como ciudadana, como ciudadano. Entonces otra vez vamos a presentar a las autoridades y después vamos a empezar a dar pie al tema de hoy. Empezando aquí, por favor. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Luz Elvira Seco Ortiz, soy presidenta de la comunidad de San Pedro Muñoztla, que se rige por la normatividad de usos y costumbres. Le agradezco al doctor por todo este trabajo, todo esto que viene haciendo en beneficio de los pueblos indígenas del estado de Tlaxcala. Muchas gracias. Del municipio de Chautempan, perdón. Buenos días a todos. Mi nombre es Efrén Márquez Gómez, soy presidente de comunidad del nuevo Centro de Población Ejidal Álvaro Obregón del municipio de Benito Juárez, Tlaxcala. Buenos días, mi nombre es Juan Cocoletzi Conde, expresidente de la comunidad de San Felipe Cuauhtenco, municipio de Contla de Huancuamatzi. Pues gracias a estas ponencias de las jornadas antropológicas, pues por nuestra sugerencia y opinión que vamos a dar en su momento de la esencia de nuestros pueblos indígenas, ya que es importante que se conozca de una forma más real y no desde nada más de los estrados, porque realmente no se logra identificar la esencia. La Socamati Mamahuizotzi. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No recuerdo si estamos en buenos días o buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de acudir acá, para que entre todos estemos aquí reunidos para tratar la misma situación por lo cual acudimos. Mi nombre es Nieves Contreras Pérez, vengo de la comunidad de Álvaro Obregón, una de las 94 comunidades que se rigen por usos y costumbres en el estado de Tlaxcala, del municipio de Españita. Pues yo les agradezco bastante para que nos expongan un poquito de atención. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Crispín Pluma Huatzi, expresidente de la comunidad de Guadalupe Izcotla, municipio de Chautempan. Me da gusto que me hayan invitado a esta ponencia y más me da gusto de ver a tantos jóvenes estudiosos que les interesa el estado de Tlaxcala.
Gracias, magistrado, por este trabajo. Yo creo que si los tlaxcaltecas hiciéramos esto, siempre no diríamos Tlaxcala existe. Yo creo que ni saben ni lo que es una ofensa como tlaxcalteca. Buenos días. Tlaxocamati. El día de hoy, primero vamos a platicar sobre lo que es la antropología jurídica, para de ahí hablar de lo que sería un peritaje antropológico y de ahí aterrizarnos a la realidad de Tlaxcala, que sí se conoce dentro del Estado, pero tal vez especialmente para gente de otros estados sea difícil ubicar algunos aspectos de la realidad. Entiendo que algún material que se preparó sí se pudo imprimir, aunque en blanco y negro. Tengo un equipo de practicantes de la Universidad La Salle, Oaxaca, muy activos. Apoyaron en la preparación, muchas gracias, de un material muy bonito. No se pudo imprimir a color, tal vez para apreciar totalmente las imágenes, pero se lo vamos a empezar a distribuir. Voy a hacer referencia a parte de ese material. Antes de hablar de la antropología jurídica y qué es, vamos a ubicarnos también. Esa discusión la estamos dando dentro de la temática de la lucha para el respeto de los derechos colectivos y en particular la autonomía. Es decir, es una disciplina, la antropología jurídica, que puede ser valiosa para las instituciones si se utiliza para un bien que sería el respeto hacia los derechos colectivos. No estamos hablando de teoría solo por hablar de teoría. Es muy bonito leer textos antropológicos, igual como los textos jurídicos. Muy, muy bonito. Y hay textos muy bien hechos de todas las regiones del país hoy llamado México. Pero hoy vamos a situar esa discusión dentro de la práctica. Y esa práctica es la lucha para el respeto a los derechos colectivos, principalmente pues la autonomía. De ahí emana todo. Por esta razón el material es sobre los derechos de los pueblos originarios. Vamos a tratar ese tema, para no hablar de manera aislada, de manera teórica. Este primer material es sobre el convenio 169 de la OIT. ¿Quién ha escuchado hablar del convenio? No los que sí saben, del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. ¿Quiénes son estudiantes de antropología? ¿Ah? Y de otras carreras, supongo. Sí. Okay. ¿Quién dijo que sí por acá? Vi que alguien se... Sí. ¿Qué es el convenio 169? Buenos días. Pues es una legislación internacional adoptada por México en los años 90 que tiene vigor como en materia de derechos indígenas, del reconocimiento de los derechos, como bien dice usted, colectivos, y en lo particular establece a quién se puede identificar como persona indígena, ¿no? Que ahí está el criterio, que es a partir, ahí lo establece en el artículo primero, que es a partir de la autoconciencia. Es muy valioso, que lamentablemente poco conocido por la jurisdicción del derecho positivo, a un inicio casi letra muerta, y parece ser que ahora en estas épocas, bueno, está tomando fuerza para que sea válido y que se aplique cuando un indígena se encuentre frente al aparato de procuración de justicia y sea utilizado esa legislación. ¿Su nombre? Emeterio Cruz García. Gracias, don Emeterio. Mejor explicación no podríamos haber tenido. Muchas gracias. El material lo que busca hacer es resaltar ciertos artículos del convenio 169 con imágenes que aluden pues directamente a la historia tlaxcalteca. Bien, gracias. Y el otro material alude a otro instrumento internacional, que es la Declaración sobre los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas.
Se puede decir que estos dos, si no fueran letra muerta, si fueran a hacerse respetar como debe de ser, como es obligación de toda autoridad en México hacer, la situación sería muy diferente que la actual, ¿sí? Y si de ahí le añadimos que existe también en el artículo 2, por las demandas de los mismos pueblos originarios, también no me gusta decir reconocimiento, pero que también en el artículo 2 están plasmados los derechos colectivos, tenemos completo un esquema legal para el respeto hacia la autonomía. Por eso es importante conocer y también en el caso de que estén vulnerados, como han hecho las 94 comunidades de Tlaxcala, pues exigir en los tribunales que se hagan valer. Aquí, aparte, les vamos a hacer llegar, gracias. También con unos artículos específicos de la Declaración, gracias, de la ONU, y finalmente esta que es la Ley General de Derechos Lingüísticos. ¿Quién ha escuchado hablar de la Ley General de Derechos Lingüísticos? La Ley General de Derechos Lingüísticos es otro instrumento importante al que vamos a aludir brevemente. Miren, nos vamos a enfocar, por favor, quienes ya tienen, están por repartir, gracias. Esta infografía que dice Derechos de los Pueblos Originarios de acuerdo a la Declaración de la ONU. Buenos días. Gracias por estar. ¿Podría gusta apoyarnos con la lectura de estos artículos que son de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos originarios? Sería esta. No la han dado. Miren, esta. Si gustan, gracias. El artículo 2. Yo la digo con el micrófono suyo. Miren hermoso acá. Desde acá. Debido a la situación de vulneración generalizada y sistemática a los derechos de los pueblos originarios, la ONU decidió implementar diferentes medidas, las cuales buscan asegurar sus derechos. Entre estas se encuentra la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual contiene 46 artículos que abarcan diferentes ámbitos. Algunos de estos artículos son los siguientes. Artículo 2. Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen e identidad indígenas. Artículo 11. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Artículo 16. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. Artículo 8. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura. Artículo 13. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas. Artículo 26. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. Micaela Cristóbal Yonca, Dixtenco, Tlaxcala. Gracias, muchas gracias.
Aparte de estos artículos, hay varios artículos que hablan directamente sobre el derecho a la libre determinación y autonomía, que son los derechos en los cuales nos vamos a enfocar. Ahora, también invito que con tiempo revisen estos artículos de la Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿sí? Y que tomemos conciencia de que todo ese conjunto de derechos lo que representa es el respeto al derecho a la autonomía, que implica el derecho a la diferencia. Esta diferencia no es en gastronomía, no es solo en vestimenta, no es solo en cómo trabaja una persona en la tierra, no es solo eso, esto es todo muy importante, la diferencia en el idioma que usamos. Son todos esos elementos culturales muy importantes, pero el derecho a la diferencia también implica una forma diferente de organizarse, de autogobernarse, de resolver conflictos, ¿sí? Todo esto son parte de la diferencia cultural. Si queremos entender entonces, cuando leímos esas leyes, y si queremos entender en la práctica a qué se refiere y cómo se pueden hacer cumplir, pues hay una herramienta que se conoce como la antropología jurídica. ¿Hay estudiantes aquí de antropología? ¿Alguno? Sí, muy bien. ¿Qué es la antropología jurídica? Okay. Dice, por eso vine. El doctor Julio Domínguez Díaz, de manera muy entendible, breve, ¿podría dar su opinión de lo que es la antropología jurídica? Bueno, creo que es un tema muy profundo, pero precisamente la forma es fondo en varios detalles. Algo que tenemos que entender para poder llegar a entender qué es la antropología jurídica es desde los términos, Anita, que nos acompaña. Un problema que tenemos hoy día es que seguimos utilizando de manera repetitiva un modelo que utilizó Felipe II, ese término erróneo de usos y costumbres. Voy a hacer un poquito de antecedente histórico para poder comprender. Cuando Fray Bartolomé de las Casas llega a lo que hoy se llama San Cristóbal de las Casas, él traía ya una conciencia, pero lo que lo despierta más es que Andrés de la Tobilla desoreja a 3,000 indígenas tzotziles y celtales, diciendo que los va a desorejar porque los marca que son de su propiedad, aduciendo que los indígenas no tienen alma, y que como no tienen alma son bestias, y negros indígenas deben morir trabajando. Partiendo de ahí nace una discusión muy fuerte sobre el sistema jurídico indígena, del cual Fray Bartolomé va a crear todo un proceso de lucha, y cuando después de tantos años se discute en Valladolid el tema, el rey decide que usar la palabra derechos puede crear un modelo donde las comunidades de América puedan sublevarse, y por lo tanto en la carta que manda dice: os pido que se respete a esos mis vasallos en sus usos y costumbres, y que no se acuda a la agresión para controlarlos, porque soy el único que puede ostentar derechos sobre ellos. Desde ahí, hoy nosotros seguimos reiteradamente este error de seguir usando esa palabra errónea de usos y costumbres, cuando debemos utilizar el término derecho indígena. Entonces, partiendo desde ahí, vamos a tener que, para poder entender qué es la antropología jurídica, vamos a tener que empezar a entender desde ese fondo, porque hoy mucha gente, después de tener una historia maravillosa de la antropología en México, mucha gente se sigue preguntando qué hacemos y qué somos los antropólogos, y nos confunden generalmente revisando piedras en una zona arqueológica. Entonces, ante ese tema
Hoy, para entender la antropología jurídica, vamos a tener que entender, partiendo desde ahí, qué son los derechos indígenas, porque si nos vamos a la parte de usos y costumbres, tendríamos que enfatizar que tienen usos, costumbres y tradiciones, pero que en esencia nuestra discusión tiene que ir sobre su derecho, para que no pase lo que está pasando ahorita, que pareciera que los indígenas aparecieron en el 94, en el levantamiento zapatista. No, tenemos que ir más allá y evitar estas cosas como pasó cuando la comandante Ramona decide hablar ante el Congreso. Los panistas de ese momento, que por cierto los lideraba el expresidente Felipe Calderón, se salen de la Cámara y no los escuchan. Y por eso la comandante Ramona empezó a hablar en tzotzil, que era su idioma, y cuando todos se quedan como que no saben, les dice: ya ven, no entienden lo que yo digo, ¿verdad que no me entienden? Así nosotros, cuando ustedes van a nuestras comunidades, no entendemos lo que dicen y no entendemos en qué nos quieren convertir. Entonces, hoy, esta ruta de la antropología jurídica, celebro que se esté empezando esta discusión, porque si bien ayer nos quieren vender la idea de que ya se hizo una gran reforma, una reforma donde no participaron los indígenas, una reforma que lo único que busca es poder seguir metiendo a diputados mestizos en comunidades indígenas con la simple pretensión de la autosuscripción. Y desde ahí entonces tenemos que entender más a profundidad, un estudio más profundo, a dónde vamos a llevar la antropología jurídica. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio Domínguez. Nieto de Belisario Domínguez. Miren, si en términos generales decimos que la antropología es una disciplina que estudia otras culturas o la diferencia cultural en todos sus ámbitos, la antropología jurídica es el estudio del pluralismo jurídico, la diversidad jurídica y política. Es decir, que existen sistemas jurídicos propios de los pueblos originarios, ¿sí? Eso es lo que estudia la antropología jurídica. ¿Y cómo lo estudia? Puede ser una persona abogada como yo o antropóloga que pide permiso a las autoridades, vive en una comunidad y intenta estudiar participando y viviendo en la comunidad. Por eso se conoce la metodología como participación observante. Observas y participas y intentas hacer un estudio sobre el sistema jurídico de este lugar. Esto en términos muy entendibles tal vez es la antropología jurídica, pero claro, el trasfondo de un sistema jurídico propio es muy profundo. Por eso son muy diferentes los sistemas jurídicos, porque hay una diferencia real de forma de vida, de cosmovisión, de justo los principios y valores que buscan incluso proteger estos sistemas jurídicos, ¿sí? Una diferencia importante es que el sistema jurídico nacional o colonial o neocolonial, lo que está en las leyes escritas, pues tiene un origen y estas características individualistas, ¿sí? Incluso cuando hablan de derechos humanos son derechos individuales. Y el sistema jurídico de los pueblos originarios tiene un trasfondo colectivo. Siempre el bienestar colectivo va a ser sobre el bienestar de algún individuo, ¿sí? La finalidad de las normas en las comunidades es el bienestar colectivo, ¿sí? Entonces, esta es una diferencia que debe permear cuando haces un estudio en el ámbito de la antropología jurídica. Si no, desde un inicio no vas a entender nada, ¿sí? O lo vas a malentender y lo vas a incluso dar a conocer desde otra perspectiva, ¿sí? Y eso es lo más común. Es lo más común. Lo más común es que tú digas que estudiaste, hiciste una investigación, visitaste una comunidad originaria
y casi digan, es capaces de que te linchen, seguro. Estas formas de ver racistas, discriminatorias, también se basan en un punto de vista muy individualista, donde tal vez tengan no entiendan, pero hayan escuchado algo, alguna decisión que en algún momento tomó una comunidad por el bien colectivo y sienten que entonces al individuo lo aplastan. Y no es así. El individuo es parte de esta colectividad. ¿Sí? Entonces, por esta razón, esta herramienta del peritaje antropológico al que estamos refiriéndonos, miren, regresemos. Yo entro al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque, como les comenté, nombran a mi director de tesis de la UNAM magistrado, ¿sí? Y entre las primeras inquietudes que tenía y que yo expresaba era que notaba que asuntos que venían en particular de Oaxaca pues no se resolvían con apego a la autonomía, a los derechos de la comunidad. Entonces se me encargó en su momento el presidente del tribunal, chapaneco, que habla maya tzotzil, José Alejandro Luna Ramos, hacer incluso han escuchado hablar de protocolos que existen, una guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena. Es decir, bueno, dicen, ya nos dijiste muchas veces que no se resuelve con apego a la realidad, haz una serie de recomendaciones. Y entre esas recomendaciones están los peritajes antropológicos. Pero vamos a regresar a ese tema. Vamos a ver un par de diapositivas que también hacen referencia a lo que dice hasta el día de hoy el artículo 2 de la Constitución, para aterrizarnos más en cuanto a los derechos colectivos y la autonomía. Gracias. Gracias. La que sigue, por favor. Presidenta, ¿usted nos apoya con la lectura de esa diapositiva? La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Muchas gracias. Realmente yo siempre digo que, bueno, el país que hoy llaman México es plurinacional, ¿sí? Es decir, en ese territorio que hoy se llama México, está sobrepuesto las fronteras sobre los territorios de las naciones originarias de esas tierras. Entonces, bueno, sí, claro. Entonces, bueno, pero hablamos de pluricultural para tener una vaga idea de lo que es la plurinacionalidad. Podemos, yo así lo vería. Entonces, y bueno, dándonos a imaginar, recordar nuestra realidad de que las naciones originarias están desde antes que exista el país y conservan total o parcialmente instituciones propias, instituciones. El doctor dice no usos y costumbres porque es vago, lo usan políticamente para difumir, para que no entendamos, instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. ¿Sí? Esa es la definición que viene en el convenio 169, el tratado que mencionamos, y desde ahí llegó al artículo 2. La que sigue, por favor. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
Entonces, la autoadscripción o la conciencia a la que se refirió hace un momento, y también no confundir pueblos a nivel nación, la nación náhuatl tlaxcalteca, la nación Yumu o otomí tlaxcalteca, y integrada por sus comunidades. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, aquí ya va del artículo 2 el apartado A, que hace referencia a la libre determinación y autonomía en particular, ¿sí? Y bueno, aquí hay algunos aspectos. Dice, esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 2. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad y integridad de las mujeres. Muchas gracias. La que sigue, por favor. Doña Nieves, ¿tú puedes ver de dónde está sentada? 3. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizado que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular, para los que haya sido electos o designados. Gracias. La que sigue, por favor. Bueno, estos son otros aspectos del artículo 2 de la Constitución, ¿no? Que la autonomía implica diversos otros aspectos. Gracias. Gracias. La que sigue. Y bueno, terminamos con el 8. Sí. Al anterior, por favor. Anterior y anterior. Bien. Este último punto, y aquí tiene también relevancia el uso de peritajes antropológicos. El artículo 2, apartado A, dice, también la autonomía implica el derecho de cuando una comunidad enfrente a la jurisdicción del Estado, entonces tiene ciertos derechos, como que se tomen en cuenta sus especificidades culturales, y aparte del derecho a un traductor e intérprete. Gracias, gracias. Bien, la que sigue, por favor. Y lo que sigue. Yo creo que podemos terminar ya con las diapositivas. Lo podemos dejar en la primera. Gracias. Bien. El artículo 2 sí habla del derecho a la libre determinación y autonomía. Y incluso sí menciona que cuando una comunidad enfrenta la jurisdicción del Estado, tiene ciertos derechos, como el derecho a que se tome en cuenta sus especificidades culturales. Si en un tribunal no conocen su sistema jurídico y sus especificidades culturales, pues una herramienta es que, usando la antropología jurídica, requieran de un peritaje antropológico. Y en ese peritaje que se incluiría elementos sobre su sistema jurídico que debe tomar en cuenta el tribunal al resolver un asunto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Bien, entonces hemos llegado aquí a un punto medio, por decir, de la plática. Hemos hecho referencia muy rápidamente a que hay tratados internacionales y que la Constitución hace referencia a la libre determinación y autonomía, pero es un poco todavía tal vez teórico, ¿no? Y hemos hablado de que existe una disciplina que se llama antropología jurídica y que si un tribunal tiene un asunto involucrando una comunidad originaria
o alguien de esa comunidad, algo vago hemos escuchado, se puede usar un peritaje antropológico para entender. Bueno, ya vamos a aterrizarnos un poco más a la realidad de Tlaxcala. Tlaxcala sabemos que, como cada uno de los estados hoy día, cada uno tiene una particularidad. En el caso de Tlaxcala o Tlaxcalan, sabemos que es el territorio de las dos naciones tlaxcaltecas, ¿no? Nahuablante y Yumú o Temiablante. También a lo mejor tenemos la vaga idea que su territorio es bastante parecido al territorio ancestral, al momento de la llegada de los españoles. ¿Sí? Muy a diferencia de otros estados, como Oaxaca, donde vivo, donde a lo mejor hay territorios de 16 naciones originarias, ¿sí? Dentro de sus fronteras. Y dentro de Tlaxcala, tal vez hayamos escuchado vagamente que durante esa época de invasión española y evangelización, los antiguos Altepec conservaron, ¿sí?, el gobierno propio a través de un cabildo. Sí se instala un cabildo, pero nunca un cabildo de españoles, ¿sí?, que se ha conocido como el cabildo tlaxcalteca o el cabildo indígena, ¿sí? Entonces, si bien directamente no mandaban elementos al cabildo, todos los Altepec que existían a la llegada de los españoles, ¿no?, más que 30, 4 que estaban aquí cerca de la actual ciudad, a través de sus linajes de gobernantes, mandaban a elementos al cabildo, ¿sí? De los 4 cerca de donde estamos, que se conocen como los 4 señoríos, por orden de su establecimiento en tiempos ancestrales, ¿sí? ¿Cuáles son? En orden, ¿alguien conoce por orden 1, 2? Tepeticpac, Tizatlán, Quiahuixtlán es 4. Ocotelulco, Quiahuixtlán, ¿ok? Entonces, en estos 300 años en que pasaron todos esos cambios por la llegada e invasión de los españoles, la evangelización de esta nueva religión, estos 4 Altepec, aquí en la parte de arriba, alrededor de esa ciudad, pues mandaban elementos al cabildo que estaba aquí, ¿sí? Se conservó de esta manera la autonomía, en el sentido que no hubo un cabildo de españoles aquí, ¿sí? Claro, implicó muchos procesos más, pero para decirlo de manera muy rápida. Después de la independencia, y se conservaron los linajes hoy día presentes en los apelidos, que es algo que la mayoría del país no se logró, ¿sí? Entonces, hay un padrón de 1524, por ahí, 25, quienes no lo conocen, conózcanla, se llaman los padrones de Tlaxcala. Pues el primer censo que hicieron los españoles, pues para cobrar impuestos y tributo. Y si ven los diferentes Altepec, por decirlo en términos occidentales, ciudades, por decir algo, van a ver la población y el nombre de alguna familia principal. ¿Y qué apellido tenían don Crispín Pluma Huatzí cuando usted checó el padrón para checar de su comunidad Guadalupe Ixcotla? Aguatzi, Cuaucle, son varios, pero ahorita no tengo en mente todos, pero sí son los que todavía pertenecen a los apellidos nahuas. Ahora, si vemos el padrón, ahí vemos una continuidad histórica, pues indudable. Bien, ¿qué pasa, sin embargo, con la independencia? Ya se instala bien el sistema de municipios en el país. Y el sistema de municipios fue muy violento en todas partes, pero más en Tlaxcala. Porque después de 300 años de tener un control de un cabildo propio, y aunque solo sean 4 Altepec, y dividieron todo Tlaxcala en su territorio entre 4, pero eran Altepec ancestrales y sus linajes que gobernaban,
de repente hay municipios. Díganme de los 4 Altepeme ancestrales, ¿cuál es cabecera municipal? Huamantla. Ah, de los 4. Ninguno. Nada es casualidad. O sea, Tizatlan pertenece a Tlaxcala Xicoten, Tlaxcala, y los otros 3 a Totolá, que no existe históricamente Totolá, que está a la orilla del río, ahí no se vivía, ¿no? Bien, entonces eso fue dramático para Tlaxcala, porque además ya está el sistema ya sobre un modelo español totalmente, ¿sí? Esto hasta el día de hoy lo que ha significado es que hay 60 municipios en Tlaxcala, ¿sí? Y sí, algunos sí son altepetl antiguos, como Huamantla, altepetl, náhuatl y otomí, ¿sí? Pero muchos no. Y curiosamente, esos 60, oficialmente todos se rigen por partidos. Entonces, puede llamar la atención de gente de fuera, ¿por qué se habla tanto de las 94 comunidades? Y la respuesta es clara, porque estas son las 94 comunidades nahuas, y como dice la misma condición, equiparables, que todavía conservan sus propias formas de organización, a pesar de todo eso. El municipio más interesante, pues, es Españita. ¿Cuántas comunidades hay? Del municipio de Españita, todas las 13 comunidades se rigen por usos y costumbres. Todas son de usos y costumbres, solo el municipio es por partido. Entonces, por eso, el reclamo de derechos ha sido de manera muy natural, se ha dado de manera orgánica, dirían, a través del movimiento de las 94 comunidades, porque tienen algo en común. En una actividad anterior de tribunal mostramos un mapa que hicieron también mis alumnas. Está en la página de tribunal. ¿De dónde están ubicadas las 94 comunidades? Están en todas las regiones del estado. Lo que tienen en común es que conservan sus sistemas jurídicos propios. Todos diferentes, pero eso tienen en común, ¿sí? Entonces, curiosamente, como ninguna es cabecera municipal, se enfrentan a una estructura municipal por partidos, un estado que dice sorprenderse que la gente conozca que existe Tlaxcala y que celebra ¿cómo le llamaba? El encuentro de 2 culturas. Hace un año se gastaron dinero en celebrar un encuentro de 2 culturas. ¿Cómo que encuentro? ¿Sí? Y así, un discurso oficial fuera de órbito histórico, ¿sí? Y otra realidad, ¿sí? Que no significa que no los han incluido en su lucha, por lo menos mencionado, otras comunidades ancestrales como es San Juan Ixtenco, que son comunidades muy importantes que han conservado otras instituciones propias, pero se rigen por partidos. Entonces, también los han mencionado, en la espera de que estas mismas comunidades un día incluso tomen la decisión, pues, de cambiarse de régimen, ¿no? Se los ha, Entonces, ese es un poco nuestro contexto, ¿sí? Quiero ahora aprovechar los últimos minutos que tenemos este regalo de que han viajado de diferentes regiones del estado a acompañarnos las y los presidentes, aterrizarnos a algunos puntos y afinos. Dense cuenta, don Crispín Pluma Ahuatzi, presidenta Luz Elvira Seco Ortiz, son de 2 comunidades de Chautempa, ¿sí? Guadalupe Ixcotla, San Pedro Muñozca, ¿sí? El expresidente Juan Cocoletzi Conde es de San Felipe Cuauhtémoc, del municipio de Contla de Juan Cuamatz, donde tuve el honor que me permitieran hacer mi última investigación del tribunal, donde viví 1 año y medio. Otro municipio. La presidenta ya dijo, es de Españita. Quienes ubican la geografía del estado nos estamos dando cuenta de la diversidad, de dónde está Españita, dónde está Chautempan, dónde está Contla. Y el presidente es del municipio de Benito Juárez, ¿sí? Bien, para que nos demos una idea de esta pluralidad geográfica, ¿sí? Ahora,
Don Crispín y el ingeniero Juan son predecesores, son impulsores del movimiento de las 94 comunidades, ¿sí? Todo inició cuando tuvieron un asunto en que tuvieron que defender su autonomía frente al Estado en Guadalupe y Xcotla. Y empezaron a acompañarme paisanos de ese tipo de actividades, ¿sí? Y entonces no solo se tomó conciencia de la necesidad de hacer respetar su autonomía en los tribunales, sino de tener comunicación entre las comunidades, ¿sí? Bien, entonces, siendo presidente de comunidad, presenta un primer juicio colectivo en los tribunales electorales, teniendo varias sentencias a favor por parte de la Sala Regional Ciudad de México, don Crispín. Se juntan a platicar con el entonces presidente Juan Cocoletzi Conde y como autoridades empiezan a reunirse, a invitar a presidentas y presidentes de las 94 comunidades. La primera reunión fue en San Felipe Cuauhtémoc, la segunda fue en Santa Justina Ecatepec de Ixtacuistla, un municipio que tiene como 7 comunidades que se rigen por asamblea. La tercera fue en Álvaro Obregón, y la cuarta en Santa Cruz, Tlaxcala, ¿sí? Después del caso Guadalupe Xcotla, también hubo un caso de éxito de defensa de autonomía justo de Santa Justina Ecatepec, municipio de Ixtacuistla, ¿sí? De ahí, como 94 comunidades han presentado varios juicios en que se ha topado con pared. Uno, que ya tiene 4 años, es la exigencia de diputaciones por sistemas normativos propios. Con una propuesta de división del territorio, así como están los distritos, han exigido al INE un proceso real de redistritación, topar con pared, ¿sí? Entonces, con base en los distritos como están, hicieron una propuesta de 10 diputaciones para que todas las 94 comunidades estén representados. Topar con pared, ¿sí? Y de ahí, recientemente, hubo un asunto comunitario, también de defensa del sistema normativo propio de San Felipe Cuauhtémoc, que también tuvo un desenlace muy desafortunado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que a veces, cuando se logra demostrar claramente la situación y cómo se está exigiendo un respeto hacia la autonomía, los tribunales federales pues han ordenado a los municipios y al Estado respetar, ¿sí? Cuando ya son movimientos mayores como diputaciones, no se ha logrado que su sistema normativo rígido por escrito, ¿sí?, se pueda hacer realidad realmente lo que es la autonomía, ¿sí?, y flexibilizar sus criterios para atender las demandas autonómicas. Y un asunto reciente de la Corte de San Felipe Cuauhtémoc demostró que seguimos en los 3 niveles, pero particularmente en el Estado, en las instituciones, muy lejos de un diálogo de tú a tú con las comunidades, ¿sí? Y de entender lo que pasa y hacer respetar lo que es el trasfondo, que es la armonía y el bienestar colectivo, ¿sí? Los sistemas jurídicos indígenas siempre se dice que son mayormente orales, no escritos y por ende flexibles. Entonces, en un peritaje antropológico, un tribunal puede decir: denos algunos elementos para entender las normas de la comunidad. Este peritaje se debe analizar y a la vez decir, al final, ¿qué buscan las normas de la comunidad? Son flexibles, se adecuan a la situación actual buscando el bienestar colectivo. Si hubo un rompimiento de la armonía, se busca regresar a la armonía. Entonces, si eso no se logra entender en los tribunales, pues va a haber de dos: o va a quedar una desarmonía, o la comunidad va a tener que hacer un lado al tribunal y decir, bueno, nosotros vemos cómo adecuamos y regresamos a nuestra vida comunal, ¿no? Entonces, yo cedo el uso de la voz ahora al ingeniero para que nos platique de lo que él quisiera platicar en general
y en particular sobre el asunto reciente de su comunidad. Tazokamati Mamoisos. Bien, pues como antecedente en nuestro pueblo, nos consideramos como un remanente de los 4 señoríos, ya que independientemente, como ya se dijo, a partir de 1994 se crea ya en forma los pueblos indígenas aquí en nuestro país. Cuando nosotros siempre hemos existido, nuestra organización en San Felipe Cuauhtémoc es ancestral, nunca hemos participado en el nombramiento de nuestras autoridades a través de partidos políticos, siempre ha sido por una decisión de asamblea, como bien lo dice también el comentario acertado de lo que es la antropología sobre los estudios y de cómo se da la denominación de usos y costumbres. Para mí y para nuestra comunidad es como una discriminación. Yo he participado, también he sido regidor dentro de nuestro municipio y pues bueno, vemos y observamos cómo las decisiones municipales que se van dando pues se dan precisamente a través desde el punto de vista político a través de partidos políticos, mas no consideran nuestras decisiones autónomas que emanan de una asamblea en donde se tiene que hacer un análisis, o en su momento para dar una decisión de la autoridad se tiene que hacer una investigación in situ, o sea, en el lugar de los hechos, para que puedan palpar una realidad y no a través de un grupo minoritario en el que se sustenta el haber creado y poder desarrollar en su momento una verdad, cuando la realidad en la vida de una comunidad es totalmente diferente, ya que así como nuestras normas que se deciden a través de una asamblea y que todas nuestras trayectoria ha sido precisamente verbal a través de del pasar el conocimiento, no hay escritos, pero sí hay acuerdos que se desarrollan a través de una asamblea, en el cual la asamblea, al determinar una autoridad, también se genera una forma de gobierno en donde tiene, como en el gobierno del estado y los municipios, sus direcciones o sus coordinaciones. En nuestra comunidad también existe eso, en donde tenemos que apoyarnos a través de, nosotros le llamamos comités, en donde tenemos que buscar el apoyo para poder generar la autoridad. Entonces, cada uno de nosotros que en su momento participamos como autoridad o para ser prospectos de autoridad, necesitamos primero participar en la vida social política para entender la autonomía, para lograr identificar esa esencia que por tradición se ha venido dando dentro de nuestra comunidad, en donde la política de partidos, que en este caso en la legislatura pasada, aunque por ahí existió por partidos políticos el decir vamos a dar una diputación indígena, pero bueno, la persona que le dan la designación, mis respetos como persona, pero no en cuanto a la identidad indígena, no la tiene, no sabe y no conoce la esencia de lo que nosotros en nuestra cosmovisión tenemos y necesitamos, tenemos muchas necesidades y no nada más de infraestructura, que generalmente el gobierno en los 3 niveles, pues para decir trabajé, pues hice esta obra grande, y tantas infraestructuras que en su momento nada más son de pantalla desde mi punto de vista. Una problemática que el gobierno federal no ha atacado, y los municipios, ¿sí?, del estado municipio, es el agua. El agua es una problemática y es un problema indígena en toda la república, y aquí en el estado de Tlaxcala hubo una propuesta de ley precisamente para la privatización. En ese sentido, nosotros de los 94 comunidades llamado por usos y costumbres, mal llamado, metimos algunas impugnaciones para que no pasara esa ley. Todo el trabajo, el tequio que nos ha generado, las tareas, los castigos comunitarios, que es la parte de nuestra ley para poder implementar esa comunalidad,
para el desarrollo y beneficio de nuestra comunidad, y que le regalemos a un particular el manejo de nuestros bienes, que principalmente la primera necesidad es el agua potable, pues obvio que no, porque en su momento el gobierno no nos ayudó a excavar, a perforar nuestros pozos, lo hicimos a mano. En su momento los primeros pozos en Cuauhtémoc se desarrolló a mano. La cooperación para obtener un equipo de bombeo en Cuauhtémoc, tenemos ahí un monumento al agua que es tipo petrolero, todavía de los que suben y bajan. Entonces, todo para que lo regalemos a un privado y que nos cobre y que le dé prioridad. Yo no digo que las empresas no sean necesarias, porque es parte del desarrollo de nuestra sociedad, pero se pueden generar otras estrategias para que nosotros salgamos beneficiados, pero que no se nos despoje de que en esencia, por derecho, y lo dice la Constitución, es de nuestro, es una cuestión de derechos humanos, es de primera necesidad. Entonces, pues bueno, los asuntos que se han generado en Cuauhtémoc, en el municipio, somos 5 comunidades por usos y costumbres, pero en la historia de Juan Cuamatzi y en el censo de 1892, nada más existen 2 zonas urbanas, que es San Bernardino Contla y Coatzincola, en ese entonces llamado Santa María Coatzincola. Cambió de denominación, ahora es San Felipe Cuauhtémoc. A partir de la revolución es cuando la municipalidad, que en ese entonces así se llamaba, se desprendió y se subdividió ya el municipio entre barrios y otros pueblos, pero en esencia nada más existieron 2. Por eso es la esencia de que Cuauhtémoc históricamente es el más ancestral, obvio, después de Contla, porque pues ahí también hay vestigios culturales del pasado, ¿no? Pero Cuauhtémoc ha sido el que siempre ha estado en la defensa inclusive del territorio. Y pues bueno, la actualidad, en todo pueblo existe diversidad de pensamientos, ideas, políticas internas que tenemos que dar soluciones, y que bueno, nos tratamos de adaptar hoy en día a las mismas políticas, pues partidos políticos, porque al final de cuentas no tenemos una representación en la parte legislativa, ni un regidor en la parte municipal, pero regidor emanado a partir de nuestros usos y costumbres, no a través de un partido político, porque le debería el favor a un partido político porque le dio esa posición. Y lo que nosotros pedimos es que el pueblo lo nombre. Sabes que mira, tienes experiencia, has trabajado, conoces la identidad de nuestro pueblo, pues necesitamos que nos representes, para que no se genere un compromiso con la autoridad inmediata y en lugar de trabajar, pues se ponga ahí nada más a cobrar. Yo lo digo así en términos generales, ¿no? Y pues bueno, entonces eso es lo que nosotros buscamos. Los problemas que surgen en nuestra comunidad, pues es precisamente por el constante cambio y desarrollo que tenemos en nuestro pueblo. Si se dio en esta administración pasada ese tipo de problemática, pues bien, ya fuimos a pasear todos los tribunales, pero no se hizo la investigación. Independientemente de la parte antropológica, también la autoridad del tribunal en su momento tenía que ver ahí y buscar elementos históricos de cómo se han venido desarrollando la problemática, para generar también una estadística y decir, a ver, con cuántas gentes se elige un presidente de comunidad en Cuauhtémoc. ¿Con 10? ¿Con 20? ¿Con 50? No, allá es una asamblea en donde mínimo participamos 400 familias o más. Por nuestras normas internas, allá solamente se vota por familia una persona, ya sea un representante de la familia, que puede ser el hijo, la esposa o el papá, pero es un voto. Entonces se tiene que considerar toda esa forma para formar una estadística, y hacer una investigación y ver realmente cómo se dan los hechos y cómo se desarrollan para poder dar una decisión. Y en su momento, si no se logra identificar realmente esa esencia para nosotros y para que realmente se cumpla lo que dice el artículo 2 y en la reforma que ya se hizo precisamente el día de ayer, me parece, que yo también participé en estos foros, hice mis propuestas para que se consideraran
hay otras situaciones que no se plasmaron en la Ciudad de México, que también nos invitaron en el mes de agosto de este año. También tuve mi participación y todavía le faltan muchas cosas al artículo 2. Es cierto, ya se avanzó, ya no es como en el 94 y en el pasado, donde no existía ningún medio jurídico en el cual nosotros nos consideraran como parte de la sociedad mexicana. Hoy en día ya se avanzó, pero nos falta más. Yo lo decía en el foro en la Ciudad de México, y si hablando de dinero para generar y cubrir nuestras necesidades de infraestructura, pero desde nuestro punto de vista, ¿quién lo va a dar? Pues es obvio, el Congreso, pero el Congreso no hay esa pluralidad. Sí es cierto, hay diputados de diferentes regiones y que hablan en nuestra lengua, en la diversidad de las 68, 70 lenguas, pero ¿y la esencia? O sea, que haya vivido, que haya sido en su momento parte de un tequio, de una organización desde el punto de vista dentro de la comunidad, ¿lo han hecho? Claro que no. Entonces, no tenemos una representación. En mi administración como presidente de comunidad en el último año le dan al estado de Puebla, que somos región Tlaxcala Puebla, en este caso Puebla Tlaxcala, solo 5 millones de pesos para los dos estados. ¿Qué se va a hacer con 5 millones de pesos? No se hace ni siquiera un evento cultural como para demostrar a los jóvenes, miren nuestra cultura, nuestra lengua y tantas cosas y necesidades que tenemos dentro de nuestra comunalidad, ¿no? Entonces, esa es la parte que en su momento, pues bueno, se hace la propuesta. Obvio que para eso necesitamos también unificarnos a nivel nacional. Nosotros ahorita tenemos en un empezar el andar con las 94 comunidades. Nos falta fuerza, nos falta a que logramos que las 94 comunidades más aquellas comunidades que se sumaron como pueblos indígenas, que precisamente San Miguel Xaltipan y Tlachco, Guadalupe Tlachco, que se rigen por partidos políticos, bueno, ya son parte del catálogo de los pueblos indígenas, demostraron sus costumbres y toda su trayectoria como pueblo ancestral, pero también necesitamos la mentalidad real de lo que somos unos pueblos indígenas, porque el color sigue siendo el mismo, el mestizaje. No porque yo niegue que no soy indígena, pero mi color me delata, mis apellidos, ¿no? Entonces, tenemos que, de alguna manera, mal llamado rescate, simplemente es valorar nuestra esencia tlaxcalteca. Yo también no comparto eso de Tlaxcala sí existe, pero si Tlaxcala, la población que fue a generar en el norte, en el sur, en todo el país, como que se diga ese eslogan, creo que no es la adecuada. Eso es como que si nosotros levantamos la mano, volteen a vernos, aquí estamos nosotros los indígenas, también somos tlaxcaltecas, también hablamos náhuatl, ¿por qué no nos hacen caso? Cosas así. Bueno, nos hace falta muchas políticas y para eso se emprendió precisamente esa inquietud de que pidamos a las diversas instituciones para que se considere una redistritación. También me hicieron la invitación en su momento en la redistritación para esta legislatura y se preguntaba ahí, desde el punto de vista de partidos políticos, ¿qué candados le podemos poner para que no alguien de la ciudad de Apizaco o inclusive del estado de Hidalgo o de otros, pero que son de ciudades y que vengan y quieren ser diputados, representar mi distrito o los distritos que componen el estado de Tlaxcala, solo piden la constancia de que son indígenas de los pueblos indígenas? Que inclusive yo siendo presidente de comunidad me fui a ver uno de Apizaco, oye, échame la mano, no, mira, quiero ser diputado y quiero representar tu distrito. Pero por este partido le digo, no, ¿cómo te voy a...? O sea, ¿qué has hecho en tu vida desde el punto de vista ahí, política por los pueblos indígenas? Pues obvio que no se lo voy a dar, ¿no? Pero es así. Entonces eso se ventiló ahí en el hotel que antes era Misión, pero se me olvidó cómo se llama, hay una tribuecia. Así es. Bueno, yo estuve ahí presente e hice mis propuestas. Le digo, es muy sencillo que a través de las asambleas de los pueblos, que proponga la asamblea su representante como diputado
de los pueblos indígenas, que no sea a través de un partido político que por compromisos o por ganar ahí más adeptos, pues si es popular la persona, pues tú vas, pero pero ya en su momento no va realmente dar esa posibilidad nosotros para gestionar o para obtener un beneficio. Pues obvio que no. Entonces, pues bueno, mi pensamiento y mis ideas, pues a lo mejor podríamos comentar mucho más a profundidad, a detalle, pero en lo general es lo que yo les puedo compartir como experiencia y como ciudadano de mi pueblo de San Felipe Cuauhtémoc, de Juan Cuamatzi y hoy aquí de Tlaxcala. Pues gracias por escuchar. Yo me extendí, por ende no podemos a lo mejor escuchar todo lo que nos hubiera gustado de las otras presidentas y presidentes, pero tal vez en la etapa de preguntas y respuestas se les puede dirigir alguna pregunta. Y solo cerrando con el punto en particular de que felicitamos a la iniciativa del Tribunal Electoral de Tlaxcala, pero lo que urge es en esos días reflexionar sobre la necesidad, cuando hay un asunto de una de las 94 comunidades, de acudir al INAH, por ejemplo, como hicieron en el 109, en el asunto 109, a pedir un peritaje antropológico, pero de ahí, pues estudiar el peritaje. Y si no les queda claro, pedir otro, o visitar la comunidad, o leer la bibliografía, ¿sí? Entonces, ya creo que el marco jurídico al que hemos aludido, pues ya no estamos en un momento en que se pide un peritaje, pero que en la comunidad se siente que no se basó en ese peritaje a tomar su decisión. O si no quedó claro que no se pidió otro, o no se visitó a la comunidad, ¿sí? Y también, siempre a que creen que es factible, devolver el asunto a la comunidad. Si es factible, lo que la asamblea decida. Si es una comunidad donde hay tiashkas, lo que digan los tiashkas. Hay asuntos más complejos que otros, ¿sí? Y el asunto que apenas resolvieron de San Felipe Cuauhtémoc fue particularmente complejo. Pero por esta razón se pidió un peritaje, que fue un primer paso, pero si no quedó claro, pedir más, visitar a la comunidad, ¿sí? Porque después se empieza a distanciar mucho entre la sociedad en general o las comunidades en particular y los tribunales, ¿sí? Y llegamos ya a puntos de quiebre, decir, o vamos a considerar que el tribunal no hace su trabajo bien, o vamos a incluso tener que desconocer lo que ha decidido el tribunal y recomponer nuestra vida comunitaria, que claro es un ejercicio de autonomía válida, pero es para que reflexionemos sobre esos puntos. Tazokamati Momovisotsi.